Bueno, y vamos a continuar haciendo la otra historia, esa que no nos cuentan. Y no sé por qué esto no anda del todo bien. Ahí está. No se ría, don Gil. Escúcheme, ¿qué le pasa? No, Quería hablar de un desayuno de trabajo que nos invitaron ayer, la gente del Movimiento Evita. Hablemos. Hablemos. Ayer a las 10 de la mañana, a las 9:30, los compañeros y compañeras del Movimiento Evita, sin la presencia del Gringo Bon, a quien le mandamos un saludo. Un saludo al Gringo, que se recupere pronto. Y le deseamos una pronta recuperación. Hicieron una reunión que no era una conferencia de prensa, sino una reunión de trabajo. La idea era explicarnos qué es lo que están haciendo, cuáles son los alcances, explicarnos, entre otras cosas, que hay algunos proyectos que duermen el sueño de los justos. El sueño de los justos en la legislatura, charlar sobre distintos temas. Duermen el sueño de los justos, aún a pesar, estaba hablando de promotoras sociales, la Gisela Marsala, que tienen el acuerdo así entrecomillado, porque han hecho reuniones de trabajo con la gente de género, de diversidad, sí, y están de acuerdo en sacar una ley para fomentar en el territorio la participación de la gente. Sí, sobre todo promotoras sociales que trabajan en el tema. Este es un proyecto que tiene que ver con la violencia de género, promotoras barriales que trabajan en el tema de violencia de género, y que está con el acuerdo de la Dirección de Género y Diversidad, que claro, para una primera etapa donde no se hablaría de pagarles, sino de habilitarlas, de darle un carnet. Aunque sea eso. Un carnet, una preparación. Por todo trabajo el Estado tiene que pagar. Claro, pero porque hay muchas mujeres que todavía desconocen cómo funciona la ley de violencia de género y de verdad que están sometidas permanentemente a una situación terrible a partir del desconocimiento, y en que, entre otras cosas, por ejemplo, hoy en algunas fiscalías a una mujer que sufre violencia de género no le permiten entrar acompañada a hacer la denuncia, cuando la ley específicamente establece la posibilidad de ser acompañada mientras realiza la denuncia por alguien que la contenga, que la asesore, que le ayude. No estamos hablando solamente de un abogado, estamos hablando de un vecino, de alguien que te contiene desde los afectos, desde ese apapacho, como dicen los mexicanos, a veces tan necesario para una mujer que sufre estas situaciones. Partiendo de la base que es una situación, en el mejor de los casos, incómoda, cuando no es de violencia explícita, que ya es grave. Sí, que en general cuando una mujer se anima a denunciar en una comisaría es porque viene de una historia de violencia que empezó con una profunda violencia psíquica y que culmina en la violencia física. En general, antes de ser víctima de violencia física, han sido sistemáticamente sometidas a la violencia física y hasta la violencia sexual. Sí, totalmente. Entonces, de todas formas tocaron un tema que yo creo que en algún momento nosotros debiéramos abordar, que lo tocaba Nilda, esto del nuevo modelo de empleo, ¿no? Sí, la economía popular. Que nosotros estamos acostumbrados al empleo, defendemos el empleo en blanco, los derechos, la obra social, la sindicalización. Ahora, la economía funciona para otro lado hoy en día. Sí, hay mucha gente que sobrevive con mecanismos que tienen que ver con la economía social, el albañil, el plomero, claro. Muchos de los trabajadores de la chacra, del campo, que no son asalariados, que no tienen patrón, que para ellos estar en negro sería un avance. Claro. Porque no están ni en negro siquiera. Es lamentable esa situación. Entonces no tienen cobertura médica, no tienen sistema previsional, están fuera del sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar? Que estamos hablando de un porcentaje muy grande de la población, ¿sí? De la población económicamente activa, digo. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar a todas esas personas dentro del sistema, aún en la realidad que tienen, aún cuando a nosotros nos parezca que no se corresponde con el modelo de un peronismo que tiene que ver con el modelo de la economía
como ellos sostienen, el modelo de la economía del siglo XX. En el modelo de la economía del siglo XXI, el cuentapropismo pareciera que es lo que urge. Yo soy un odioso del sistema, de esto debo decirlo. Digo, la uberización del trabajo no me parece el camino correcto. Creo que en algún momento tenemos que redefinir esa situación. Creo que no se puede, y esta es mi opinión personal y me hago cargo, no se puede seguir disfrazando desocupados de monotributistas. Esto es todo un tema, porque también hay que reconocer que obviamente todo tendría al menos un atisbo de entrar en el camino de la solución con un Estado presente, porque los modelos de contratación, los modelos históricamente tradicionales, a ver, en los años 50 los grandes gremios eran los industriales, hoy han pasado a ser los de servicios. Sí, pero fíjate, por ejemplo, vámonos al caso que tal vez sería el más paradigmático, el chacarero. Sí, porque tiene tiene una forma muy... 4 o 5 hectáreas, que planta chacra, digamos que planta lechuga, tomate, para la venta, ya sea en directo o a través de la feria o a los verduleros. Es probable que nunca sea empleado, nunca va a trabajar en una empresa. A ver, esto en el mundo está resuelto. Contanos, ¿por qué? ¿Cómo? A ver, yo alguna vez lo hemos charlado, como un día andando por Italia, me llevan a conocer la campiña italiana y me pareció una cuestión muy romántica ver un montón de casas muy lindas, finquitas pequeñas, tan pequeñas que no se te perdía la vista, digamos, vos veías la finca completa enfrente de la ruta, 5 o 6 hectáreas, una casa muy linda, una antena satelital, una camioneta hermosa, y la finquita que era casi un dibujo. Entonces yo decía, pero ¿cómo hace esta gente? ¿Vive de esto o labura en otra cosa? No, vive de esto. Ajá. ¿Y qué producen? No, eran olivares en esa zona. ¿Y qué producen? No, aceite de oliva, en general producen aceite de oliva, digamos, con botella numerada. Casi artesanal y con una calidad excelsa. Exacto. Entonces le digo, pero con 10, ¿cuántos son? 5, 10 hectáreas, con eso pueden vivir, porque en la Argentina 10 hectáreas no es una unidad productiva que permita que una familia viva de eso. Dice, no, esta gente cobra un sueldo. ¿Cómo cobra un sueldo? El Estado le paga un sueldo. ¿Cómo es eso? Sí, para que se quede acá, para que siga produciendo. Digo, pero eso es dumping. Nosotros lo vemos, acá nos enseñaron, porque después ese aceite se exporta, compite con los aceites nuestros en los mercados internacionales. Entonces, eso es dumping, eso es subsidiar la producción, y claro, sí, cualquiera. Sí. Dice, no, eso no es dumping. Nosotros no tenemos villas alrededor de Roma. ¿Cuánto te cuesta una familia que deja de producir acá y se va a vivir en un asentamiento, en un barrio popular, como le decimos ahora, alrededor de las grandes ciudades? Sale mucho más caro que pagarle un sueldo. Si vos le pagas un sueldo para estar acá, digo, es todo un paradigma distinto, que nosotros acá seguimos. A ver, acá subsidiar a los ricos es promover, subsidiar a los pobres, ¿sí? son los negros choripaneros. Claro. ¿Sí? Yo creo que en algún momento tenemos que discutir estos temas, y los tenemos que discutir en profundidad. ¿Cuánto cuesta que esa familia que vive en el Borbollón, en el Pastal, en Coquimbito, en La Valle, vendan las 10 hectáreas? La suerte que le compren la propiedad para hacer un barrio privado. Para hacer un barrio privado, y con lo que le dan, porque la verdad que le dan miseria por la tierra, se vengan a vivir a un ranchito, a una casita precaria alrededor de la ciudad. ¿Cuánto cuesta después que estén acá, en sistemas de salud, en sistemas sanitarios? Muchachos, no es tan complicado. El mundo lo resolvió, somos nosotros los que nos metieron, y digo, hasta el peronismo se lo han metido, ¿sí? La otra vuelta hablaba con mi hija y discutíamos de los microgorilismos. Yo he escuchado compañeros que han salido de un barrio humilde. La otra vuelta hablábamos de uno en particular que han salido de un barrio humilde, que han logrado estudiar y que hoy tienen un título universitario, y que dicen, bueno, estos no estudian porque no quieren.
estos microgorilismos, cómo nos van penetrando, al punto tal que por ahí estamos empezando a proponer cosas que nos adapten a esta sociedad para pocos. A esto es a lo que yo le tengo temor. A esto, que en vez de decir, mira, esta persona tiene que tener un sueldo, una obra social, un aporte jubilatorio, y que labure acá, y que lo que a fin de año gana le sirva para seguir progresando, le sirva para que sus hijos vayan a la facultad, para que cambie el modelo de la camioneta y pueda vender en forma directa y no estar supeditado a un distribuidor, o pueda, en vez de vender cebolla, venda cebolla en escabeche. ¿Sí? Ponerle valor agregado Sí. a la producción primaria. Exacto. Yo creo que son estas las cosas que por ahí tendríamos que empezar a discutir, más allá de que acompaño la lucha de todos los trabajadores informales que les dice el sistema, ¿sí? y que El trabajador informal termina siendo sinónimo de miseria, de pobreza, de no acceder a una salud, a una educación, a nada digno. Es todo lastimoso, es todo doloroso, porque el Estado está ausente de esto. Obvio. Y el Estado tiene que empezar a estar presente en esto. pero no un Estado dadivoso que No. El Estado mismo puede ser generador de políticas claro. pendientes a eso. Es más, el hecho de dejar el campo es una complicación para todos. Lo que pasa es que, a ver, entre morir de hambre y de inanición en el campo, lo hago en la ciudad y al menos miro vidrieras. Sí, pero que es más grave, porque en el campo la pobreza no es miseria. Es pobreza nada más. La pobreza, vos sos pobre y comés. Claro, porque tenés posibilidades de tener tu huerta, de tener tus animalitos. En la ciudad no. De comer. En la ciudad la pobreza es miseria y es hambre. Es muy dura la pobreza en la ciudad. Entonces, muchos de los vecinos que nosotros vemos alrededor de las ciudades, sí, que con estrategias de supervivencia urbana, mucha de la gente que vemos a veces hasta revolviendo en la basura, viene de haber mal vendido lo poco que tenía para venirse a vivir a la ciudad, porque tenemos un gobierno que no tiene política demográfica, por decirlo de alguna manera. Oh. Es decir, voy a afianzar y voy a arraigar a esta persona, a esta familia, acá. Claro. Acá. Y que el hijo vaya, estudie medicina y vuelva acá. En las ciudades alejadas de Gran Mendoza, Exactamente. no tenemos pediatras. No tenemos pediatras. No tenemos nada. Y bueno, es grave esa situación. Toda esta situación requiere estudio, requiere charla, no es hacer política barata solamente ni rosca, sino que seguramente hay gente pensante, gente capaz que pueda hacer su aporte, y por ello el Partido Justicialista este sábado convoca a sus equipos técnicos profesionales a participar del cuarto encuentro que se hace en San Rafael. Claro, que este está dirigido a los departamentos de la zona sur, San Rafael, Malargüe y Alvear. Que el sur tiene su particularidad. Sí. Todos los años una manga de piedra se lleva la mitad de la producción y no existe la posibilidad, porque tampoco lo hicieron ni dejaron generar otros recursos, de usar la tela antigranizo, de que el Estado aliente la producción de la tela antigranizo con empresas locales que puedan crecer, que se puedan desarrollar. Bueno, ahí estamos, la mitad todos los años se pierde porque una manga de piedra se la lleva. Y además el sur incluye la zona más patagónica de Cuyo. Sí, la más patagónica, que tiene una particularidad. Estamos hablando de Malargüe, que además de los chivos, Malargüe es una zona muy rica en cuanto a minería. Sí. Y paradójicamente se tienen que fumar la 7722 cuando el público, la sociedad malargüina, quiere minería. Tienen una escuela secundaria que egresan como técnicos mineros. ¿Para qué? Bueno, son los debates que hay que dar. Son los debates que hay que dar, y hay que darlos con altura, con criterio, bien hecho, porque no alejados puede ser... de fanatismo y acercados a la ciencia. A ver, cuando te dicen, yo muchas veces escucho a esta gente que dice, el agua o la minería. Y me acuerdo que uno de los El agua vale más que el oro. El agua vale más que el oro. Uno de los proyectos que se cayó durante el gobierno que terminó en el 2015 fue el de hierro indio. Y creo que era en Alvear, no en Malargüe. En Malargüe. ¿Malargüe era? Sí. Bueno, hierro indio, que separa, a ver, todos hemos jugado cuando hemos sido chiquitos con un poco de arena y un imán a jugar con el hierro que contenía la arena. Bueno, en Malargüe hay una gran cantidad de hierro, más del habitual.
¿sí? Y se separa con imanes. Claro. Es más, no se puede usar agua por dos razones. Primero, porque el agua oxida el hierro, no sirve después, ¿sí? Y segunda razón, porque si lo mojas no se separa, se junta con la tierra. Bueno, ese es uno de los proyectos que se cayó porque Estamos en crisis hídrica. Estábamos en crisis hídrica y no se podía aprobar. Bueno, de todas formas, yo creo que todas estas cosas que por ahí el gobierno provincial, la actual gestión no le interesa porque sigue haciendo cosmética urbana y fomentando la inscripción en el IUS, en el Instituto Universitario de Seguridad Pública, para tener más policías. Esto es desarrollo, esto es pensar la provincia de acá a 30 años. Hoy sobramos 600.000, 700.000 mendocinos con los recursos que tenemos. Mendoza ha reducido a la mitad su Producto Bruto Geográfico, en un marco de reducción del PBI nacional. O sea, imaginemos... Nosotros representamos el 4% del PBI, con un PBI que era el 2% más alto que el que hay ahora. Sí. Hoy el PBI nacional bajó y nosotros representamos el 2. Exactamente, o sea, y tenemos algunas deudas en dólares, chicos, en dólares que tomamos a 20 pesos. Y todavía los grandes poderes tienen una capacidad de lobby importante. Una de las razones por la que la minería no se discute es porque el día que desarrollemos la minería, que tiene sueldos muy altos, no vamos a conseguir un solo cosechador que vaya a recibir 2 pesos por un tacho de uva. Ni que viva casi en la esclavitud para hacer la cosecha. Entonces sepamos quiénes son los beneficiarios, los verdaderos beneficiarios de esta discusión que no nos lleva a ningún lado, que nos lleva al hambre de la gran mayoría. Si seguimos así vamos a tener que llamar a Frigerio, que es desarrollista, o alguna vez lo fue su abuelo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos. Dale, Gusti.